Ustedes saben que tengo una nietecita de 4 años. Es un gozo tenerla en casa todo el tiempo. Una de las cosas que le han pasado a mi nieta desde que era pequeña es que tiene un sangrado en la nariz. Y a veces es un sangrado muy, muy fuerte. Ya la han llevado varias veces al doctor y le han dicho que no tiene nada, perdón. Pero hay momentos cuando el sangrado es mucho y a veces ocurre en la madrugada cuando está dormida y se siente que se ahoga con la sangre que le está saliendo y bueno, hace un montón de manchadero de sangre en las sábanas y todo y es una cosa que da miedo. Bueno, antes nos daba más miedo cuando veíamos que no paraba la sangre y cuando era más pequeña y le empezó este problema, los abuelos, mi esposa y yo, salíamos corriendo del cuarto donde quiera que estábamos y tomábamos a la niña y le hacíamos todo lo que nosotros como padres expertos sabíamos hacer para detener el sangrado, mientras que mi hija Abril, su mamá, estaba ahí al lado de nosotros viéndonos. Y esto hicimos un par de veces cuando ocurrieron estos incidentes. Y recuerdo en una ocasión cuando cuando vimos que le había salido sangre a la niña porque lloraba, corrimos al baño donde estábamos y nos encontramos a mi hija Abril en la puerta del baño y nos dijo con una cara muy seria, I got this, nos dijo. Yo sé cómo hacer esto. Y es mi hija, yo soy su mamá y yo sé cómo cuidar y cómo lidiar con esta situación. Y nos dejó así como pasmados diciendo, pero ¿cómo es posible, verdad? Si nosotros somos los expertos, nosotros sabemos lo que debemos que hacer. Tú apenas vas comenzando. No le dijimos esto, pero lo pensamos. Por lo menos yo lo pensé. Y dije, pero si apenas vas comenzando esto, yo ya tengo toda la experiencia de haber criado a mis hijos. Y por supuesto que lo que ella estaba diciendo es que nosotros debíamos hacernos a un lado y debíamos dejarla a ella hacer su trabajo. Eso es básicamente lo que nos estaba diciendo con sus palabras. Y la verdad es que después de pensarlo un momento y de examinarlo, me di cuenta que ella tenía razón, que ella tenía la situación en sus manos, que ella podía controlar la situación y que yo estaba reaccionando más a mi temor de padre o de abuelo, en lugar de estar viendo que ella tenía la capacidad para eso. Y me puse a pensar, cuando preparaba este mensaje, me puse a pensar en eso, porque a veces nos frustramos cuando vemos que alguien no hace las cosas que debiera hacer o no hace bien su trabajo. O por lo menos cuando nosotros pensamos que la persona no está haciendo bien su trabajo. Tal vez lo que estamos tratando de decir es que nosotros pudiéramos hacer mejor el trabajo de esa persona, como en el caso de mi hija, yo pensando que puedo ser un mejor padre para su hija y ella diciéndome en algún momento, no, aquí la mamá soy yo y yo sé cómo hacer este trabajo. Y a veces nosotros pensamos que nosotros somos las personas adecuadas para tener las cosas bajo control y que los demás no lo harían tan bien como nosotros. A veces nos sentimos así con el trabajo, nos sentimos así con la vida misma, con las cosas que nos ocurren que está fuera de nuestro alcance y a veces, como he dicho en otras ocasiones, qué buenos presidentes hacemos los que nunca hemos estudiado política, ¿no? Porque decimos, si yo fuera el presidente, ya hubiera hecho esto y ya hubiera hecho lo otro, pero realmente no sabemos, sino que nosotros únicamente pensamos que podemos hacer las cosas mejor que otras personas. Eso a veces nos pasa también con Dios. A veces también quisiéramos que Dios hiciera las cosas de una manera distinta. A veces quisiéramos que Dios se comportara como nosotros pensamos que Dios debe comportarse. A veces pensamos que Dios debiera actuar frente a las situaciones con la urgencia con la que nosotros quisiéramos que Él actuara. O quisiéramos que Dios hiciera cosas que nosotros pensamos es la cosa correcta para hacer en ese momento y nos frustramos o nos atemorizamos o nos enfadamos a veces cuando no vemos a Dios hacer las cosas que nosotros pensamos que Él debiera estar haciendo. Y saben que la historia que vamos a ver hoy, la historia de la entrada a Jerusalén, o como la conocemos tradicionalmente, la entrada triunfal, tiene mucho que ver con esta idea de pensar en Dios haciendo las cosas, no haciendo las cosas como nosotros quisiéramos que Él las hiciera. Los voy a invitar que vayan a Lucas capítulo 19. Y en Lucas capítulo 19, comenzando desde el versículo 28 y terminando hasta el versículo 40, tenemos esta historia de Jesús entrando a Jerusalén. Ahora, para darle un poquito de contexto, ustedes saben que Jesucristo ha tenido 3 años de ministerio, ha estado con sus discípulos, ha hecho una cantidad increíble de milagros y señales, y hay una gran expectativa de que este Jesús de Nazaret
es realmente el Mesías que el pueblo de Dios estaba esperando. La diferencia es que tal vez ellos no esperaban un Mesías en la forma como Jesús era. Quizá esperaban un guerrero libertador, o quizá esperaban alguien de mucha más influencia política o militar. Y Jesús confundía porque Jesús no llenaba las expectativas de la mayoría de las personas de aquel tiempo. Y Jesús había hecho algo muy interesante, había dicho cosas muy interesantes en cuanto al Mesías. Una de las más importantes que había dicho es que el Mesías iba a morir. Y esto en la mente de los judíos era algo así como imposible, ¿no? ¿Cómo el Mesías va a morir? Si el Mesías debe vivir para siempre, el Mesías debe salvarnos de nuestros enemigos, el Mesías debe ser una figura poderosa. Entonces ellos tenían una idea de cómo el Mesías, o más bien como Dios a través del Mesías, debía actuar. Y es en ese momento, el final de sus 3 años de ministerio, cuando Jesús comienza en lo que llamamos el Domingo de Ramos, comienza con la última semana de su vida en la tierra y comienza con este pasaje en Lucas capítulo 19. Dice la palabra del Señor: dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén, y él había anunciado que iba a Jerusalén precisamente a morir, a ser crucificado. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este cargo. Disculpen, vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños les preguntaron: ¿por qué desatan al burrito? El Señor lo necesita, contestaron ellos. Se lo llevaron pues a Jesús, luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto y gritaban diciendo: Hosana, Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Gritaban con entusiasmo, gritaban con la expectativa de que algo muy importante está ocurriendo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey que Dios nos ha enviado. Entonces algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús y le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les respondió: les aseguro que si estos callan, aún las piedras hablarían. ¿Qué estamos viendo en este pasaje que acabamos de leer? Estamos viendo el cumplimiento de una de las profecías más grandes que los escritos sagrados de los judíos habían dado. Una de las profecías acerca de la llegada del Mesías. Y Jesucristo está viniendo exactamente de la manera como los profetas lo habían dicho siglos atrás, incluso milenios atrás. Los profetas y los salmos habían anunciado que el Mesías entraría a la ciudad santa montado en un burrito, en una manera muy judía, una manera muy ceremonial judía, entrando como el rey que acababa de llegar. Y esta es una profecía muy importante, es algo realmente increíble para aquellos que estaban viéndolo en ese momento. Cuando yo leo este pasaje digo: wow, todos los que estaban ahí debieron haberse dado cuenta de la magnitud de este evento. Debieron haber pensado: estamos frente al cumplimiento de una de las profecías más grandes. Saben que algunas personas se dieron cuenta de eso. Estoy seguro que algunos de los que gritaban: Hosana, Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, lo hacían pensando en las profecías del profeta Zacarías o en alguno de los salmos. Pero si ustedes notan lo que está pasando en el pasaje, se van a dar cuenta de algo muy curioso. Solamente Jesús y tal vez algunas cuantas personas, ni siquiera estoy pensando en los discípulos, estoy pensando tal vez en algunos de los discípulos, tal vez en otras personas, pero la gran mayoría de la gente que estaba ahí y las circunstancias que rodeaban a Jesús no eran las de un rey entrando conquistador a una ciudad. Realmente lo que Jesús está haciendo, si él realmente fuera el rey en este momento, lo que Jesús debería estar haciendo ahora es poner en juicio a los romanos. Lo que Jesús debiera estar haciendo en este momento, si realmente él es el rey que está entrando a Jerusalén, es derrocar las fortalezas de los enemigos, es levantar al pueblo de Dios, es restablecer el orden en la nación de Israel, es echar de la tierra santa a los que están invadiendo el lugar que les pertenece a ellos por parte de
de la promesa. Jesús entra en Jerusalén como un rey. Permite que el pueblo lo alabe como un rey. Deja que sus discípulos lo celebren a él como un rey. Pero no hay ninguna circunstancia alrededor de Jesús, aparte de esa señal profética, que nos indica que Jesús es rey. Los romanos están ahí. Los fariseos siguen en control del templo junto con los saduceos. La economía de Israel sigue siendo la misma. La opresión política y la opresión religiosa continúa en ese lugar. Es cierto, hay gente que está gritando que Jesús es el rey. Es cierto, hay quienes están reconociendo la profecía, pero realmente en las circunstancias muy poco ha cambiado. Sin embargo, Jesús todavía se presenta a sí mismo como el rey, aunque las cosas no hayan cambiado. Quiero que pongan mucha atención a este punto. Jesucristo se presenta a sí mismo y entra a Jerusalén como el rey que había sido profetizado, aunque nada alrededor de él indique que él es el rey. Y hay momentos en nuestra vida en los que Cristo no parece ser el rey. Momentos en los que hay muy poco para celebrar, hay muy poco para alabar a Dios, y sin embargo, Él todavía es rey en nuestras vidas. Las circunstancias de nuestra vida no determinan la respuesta de Dios hacia nosotros, ni nuestra respuesta de Dios de nosotros hacia Dios. Las dificultades no destronan a Jesús como rey. Las dificultades no destronan a Jesús como rey. Ninguna circunstancia debiera detenernos para proclamar a Jesús como el rey. Lo que conocemos como la última semana de Cristo en la tierra nos dice que es probable que aquellos mismos que en este momento gritaban Hosana, Hosana, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, tal vez algunos de ellos el viernes estarán gritando crucifíquenle, crucifíquenle a ese rey falso. ¿Por qué? Porque tal vez cuando llegue el momento en el que el Mesías no haga lo que ellos desean, tal vez cuando llegue el momento en que el Mesías no cumple con sus expectativas, cuando no hace inmediatamente lo que ellos esperaban al Mesías, que el Mesías debía hacer, entonces cambiaron tal vez su posición. Esto es algo muy importante para nosotros porque la verdad es esta. Todos queremos arrojar nuestras palmas a los pies de Cristo cuando las cosas marchan bien para nosotros. Todos queremos alabarle cuando no tenemos muchas dificultades. Todos tenemos confianza en Dios mientras no perdamos nuestro trabajo, mientras no perdamos nuestra libertad, mientras no perdamos nuestra salud, mientras no perdamos nuestra seguridad. Pero tan pronto como Jesús no llena nuestras expectativas, se nos olvida que Él todavía es el Señor, que todavía sostiene el mundo en sus manos. Nuestra falta de confianza no destrona a Jesús de ser rey. Nuestra falta de confianza no impide que Jesús todavía siga siendo rey. Esta semana estuve leyendo en los salmos las lecturas correspondientes a esta época y me encuentro en ellos con los lamentos de aquellos que enfrentan circunstancias difíciles. Sabe que cuando atravesamos por momentos de prueba es natural que nos sintamos de esta manera, es natural que nos sintamos desmayar. El Señor Jesús mismo dice en el momento de la prueba más grande: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y de hecho, cuando leía los salmos me acordé que esto refleja en el corazón de Jesús la gran mayoría de ellos. Y pude ver incluso en los salmos a nuestro Señor Jesucristo clamando a Dios en los momentos de desesperación. Pero siempre los salmos regresan a un punto muy importante. El salmista siempre se va, muchas veces se va hasta un punto donde se siente desesperado, donde se siente abrumado por las pruebas, donde siente que el enemigo lo acosa, donde siente que no hay esperanza, pero después recuerda y dice cosas tales como: el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El salmista pudiera estar hablando de sus tribulaciones y de sus luchas y de sus cargas, pero llega un momento cuando vuelve a mirar hacia el Señor y dice: pero Dios está en su santo templo. Y vean esto, la entrada triunfal, o más bien nada en la entrada triunfal nos indica
que Cristo ha tomado la victoria. Nada nos apunta hacia el hecho de una victoria que nosotros quisiéramos ver. Tal vez hasta nos preguntamos, ¿cómo se atreve Jesús a decir que Él es el rey cuando todavía Herodes está sentado en el trono? ¿Cómo se puede Jesús atrever a decir que Él es el rey cuando todavía los romanos me están cobrando unos impuestos que me están quitando el sustento de mi familia? ¿Cómo Jesús puede decir que Él es el rey ahora que entra a Jerusalén cuando los fariseos y los saduceos todavía tienen control y hay corrupción en la casa del Señor? ¿Cómo Jesucristo puede ser rey y entrar como rey en Jerusalén y actuar como rey en nuestras vidas cuando las cosas no marchan como debieran marchar? Y es cierto que en ese momento de emoción muchos de ellos están gritando Hosana. Es cierto que en la emoción del momento los discípulos sienten que este es su momento, que Jesucristo está cumpliendo las profecías y es el momento de... Es cierto que entienden las señales. Es cierto que Jesús entra en Jerusalén como un rey, pero no como el rey que la mayoría de ellos esperaban. No como el rey que la mayoría de ellos esperaban, ni tampoco como el tipo de rey que la mayoría de ellos quiere en este momento. Nosotros queremos un rey que actúe inmediatamente. ¿Sabe cuál es la excusa o tal vez el argumento o la excusa más grande de aquellos que se dicen no creer en Dios? Dicen, si Dios realmente tiene control de todas las cosas, ¿por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué muere la gente? ¿Por qué hay niños desamparados? ¿Por qué hay maldad en el mundo? Si Dios realmente es bueno, ¿por qué pasan todas estas cosas? Y esto lo único que nos dice es que en el corazón del hombre, los que queremos ser reyes y señores somos nosotros. Queremos un rey que actúe como nosotros quisiéramos. Como decía uno de nuestros jóvenes hace unos días, más bien queremos que sea un genio de la lámpara en lugar de un Dios. Queremos poder frotar a Dios 3 veces, ¿verdad? Y frotar su lámpara y que salga y nos conceda 3 deseos inmediatamente. Si nos falta dinero, queremos que sea nuestra ATM machine. Si estamos enfermos, queremos que inmediatamente mande su misericordia y nos sane. Queremos un rey que resuelva nuestros problemas, un rey que no permita dificultades, un rey que nos libre de todo mal, un rey que destruya el coronavirus. Sin embargo, la verdad es esta. Jesús va a Jerusalén como rey, pero como un rey sufriente. Va a Jerusalén como un rey que está dispuesto a morir. Va a Jerusalén como un rey en la debilidad de su carne. En Cristo, hermanas, hermanos, amigos que nos escuchan, la victoria no siempre se ve como victoria. En Cristo la victoria no siempre se ve como victoria. Es Cristo quien define la victoria para nosotros. Y en el centro de esa victoria, Él no pone el poder, Él no pone las cosas grandiosas, Él pone nuestras debilidades y nuestras luchas, nuestras pruebas y nuestras fallas. Y en medio de todas estas cosas nos muestra la victoria que Él nos ha dado. En nuestra debilidad, Cristo todavía es Rey. En nuestra debilidad, Cristo todavía es Rey. Porque el poder de Dios se perfeccionó en la debilidad de Cristo y también se perfecciona en nuestra debilidad. No en la fuerza, no en el poder, ni en la menor evidencia de victoria que nosotros estamos buscando. Pero aún así, el reino de Dios ha llegado y está rompiendo con la oscuridad, con las tinieblas de este mundo. Aún en medio de esta situación en la que nos encontramos ahora. Aun cuando no podemos salir de nuestras casas, cuando no podemos reunirnos, cuando no podemos comprar libremente, cuando no podemos vivir nuestra vida normal, en medio de todo eso, en medio de nuestra debilidad, Jesucristo todavía es nuestro Rey y nos ha dado su victoria. Solo que tal vez es una victoria distinta a la que nosotros estamos esperando. La victoria de Cristo es el valor en medio de los momentos difíciles, es la confianza en medio de la oposición, es la alabanza, la adoración en medio de la opresión. Esa es la victoria que Cristo nos da. Pero esto es imposible. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos todavía alabar a Dios
cuando no hay señales de recuperación, cuando todavía hay incertidumbre, cuando los problemas no se han resuelto, cuando hay gente enferma, cuando tengo familiares que no sé nada de ellos. ¿Cómo puede ser Jesús rey cuando todo esto está pasando? ¿Cómo puede entrar en Jerusalén y decir que Él es rey cuando Roma todavía nos oprime? Es imposible sin el Evangelio de Jesucristo. En el Evangelio entendemos que el poder de Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Por eso me gustó tanto lo que nuestro hermano Mike decía hace un momento, y lo que él decía es, este es el momento de creer en el Evangelio. El mensaje del Evangelio tiene el poder para cambiar nuestras vidas y llevarnos a recibir y a confesar a Jesucristo como Rey por encima de nuestras debilidades. Lo que podemos ver en la predicación del Evangelio es que el problema con los seres humanos desde el principio y hasta el momento en que Cristo vino y todavía hoy, el problema con nosotros ha sido que nosotros creemos que podemos hacer mejor trabajo que Dios. Adán y Eva creyeron que ellos podían gobernar el jardín sin Dios, que podían manejar el peso del conocimiento del bien y el mal sin la voluntad de Dios. Y fallaron, cayeron en pecado. Caín pensó que él podía manejar su vida y hacer su negocio y tener su vida como él quería, aparte de Dios, pero falló. Y sus descendientes fallaron. Y los hijos de Noé creyeron en algún momento que podían hacer su vida y llegar hasta una torre y hacer una torre tan alta y llegar a ser como Dios, y fallaron. También falló Abraham cuando quiso cumplir la promesa de Dios sin esperar en Dios y quiso ser él quien controlaba la situación. Y también falló su hijo Isaac, y también falló Jacob. Igual falló el pueblo de Israel cuando pasaban por el desierto y tentaron al Señor 7 veces, dice la Escritura, aludiendo a este número perfecto. Es decir, que probaron a Dios perfectamente, hasta el colmo le probaron y fallaron. Fallaron en poseer la tierra prometida porque no confiaron en Dios. Y también falló el rey David cuando quiso establecer su reino, y falló Salomón. Y el problema fundamental de los seres humanos es que nosotros creemos que podemos hacer un trabajo mejor que Dios. En otras palabras, nosotros queremos ser reyes de nuestras vidas. Nosotros queremos actuar como los señores de nuestras vidas. Pero el Evangelio nos enseña algo distinto. Y por eso es que Cristo vino a Jerusalén a presentarse como este rey sufriente, quien en un par de días más vamos a estar recordando la agonía de su pasión y la crucifixión por nosotros, por nuestros pecados. Cristo Jesús murió por ti. Cristo Jesús entregó su vida en la cruz por tus pecados. Murió como castigo por nuestra paz, entregó su vida. El Hijo perfecto de Dios y el ser humano perfecto entregó su vida por nosotros, para ser nuestro Rey y nuestro Señor, para que las circunstancias de la vida no nos rebasen, porque nunca van a poder rebasar a nuestro Rey. Hay una última cosa que quiero compartir que es significativa también. Aquellos que le celebran, que le alaban, son invitados no solo a seguirle en la algarabía de las calles de Jerusalén, sino hasta la cruz misma. La gente no va a entender esto y le darán la espalda. Los discípulos no van a entender esto y lo abandonarán. Judas no va a entender esto y lo va a traicionar, y también lo va a traicionar Pedro, negándolo 3 veces. Pero la verdad es esta: Jesús continúa invitándonos no solamente por las calles de Jerusalén como un rey que viene, sino también hasta la cruz como un rey que sufre. Porque es en nuestros sufrimientos, en nuestro lamento por la ciudad, en caminar con Él hasta la cruz, donde comprendemos el poder de su Evangelio. Cristo nos invita a Jerusalén, porque ahí es donde está Dios guiando. Nos invita a seguirle en temor y en debilidad, en medio de la incertidumbre, como nuestro Rey sufriente. Nos invita a no callar y alabarle aun cuando las circunstancias de la vida no parezcan que Jesucristo tiene control de las cosas. La alabanza en medio de la prueba es la mayor señal de nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Rey. ¿Y qué podemos hacer?
Ahora que recordamos este momento tan importante en la vida de la iglesia, recordamos que Jesús es Rey, que Jesús es Señor. Le recordamos como nuestro Dios y nuestro Salvador. Y pedimos que Él nos invite a caminar con Él. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Sé que es difícil, tal vez frente a una pantalla, el orar con los ojos cerrados, porque nuestra intención es estar viendo la pantalla que está frente a nosotros. Pero por un momento cierra tus ojos ahí donde estás. Y te invito a que la primera oración que hagas en este día tenga que ver con entregarle a Jesús tu vida y recibirle como tu Señor y como tu Salvador.